Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Miguel Ángel Pichardo. Les doy la bienvenida a su canal de psicoterapia de liberación somática. El día de hoy vamos a abordar un tema que me parece fascinante porque nos lleva a toda esta dimensión ancestral, pero en el presente, y tiene que ver con el cuerpo de la diosa, ¿no? Vamos a ir desentrañando, revisando las diferentes aristas que tienen que ver con esta propuesta del cuerpo de la diosa, y lo vamos a aterrizar de forma muy específica hacia una técnica de sanación y de purificación ancestral que tiene que ver con el temazcal. Y para esto está nuestra invitada, Ivonne Paulet, de la Ciudad de México. Hola, Ivonne, ¿cómo estás? ¿Qué cuentas? Hola Miguel, bien, gracias. Justamente estoy aquí Bienvenida. donde está el Temazcal, gracias. ¿Estás en dónde, Ivonne? Aquí en Tlaxcala, en donde está el Temazcal que dirijo para los círculos de mujeres y las terapias somáticas. Perfecto. Oye, Ivonne, platícanos un poquito. Al hablar de el cuerpo de la diosa, pues hay algo que siempre hemos también comentado con respecto al concepto de Dios, ¿verdad? Que es un concepto más bien judeocristiano, muy griego, que tiene que ver con el Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Pero cuando aquí hablamos de la diosa, cuando hablamos de los dioses, no solamente estamos hablando de arquetipos, sino también estamos hablando de la presencia, de la manifestación de la fuente original de la vida en nuestro ser, ¿no? Ya de la interconexión, de todo, de todos con todo, de todas con todo, nos lleva a plantearnos que también nosotras somos dioses y diosas, y que en estas mitologías también estas diosas y estos dioses tienen sexualidad, tienen genitalidad, y bueno, el temazcal viene también a representar algo muy similar, una forma de cuerpo material y a la vez metafórico que nos permite llevar a cabo una experiencia de trascendencia. ¿Tú cómo ves todo este tema, Ivonne, desde tu experiencia y desde tu perspectiva? Bueno, em, hablando como de esta idea de la diosa y acompañada de todo lo que mencionas de cómo se conceptualiza el dios, pues podríamos como definirlo desde esta divinidad que, que tenemos todos, ¿no? Y desde ahí, bueno, podríamos decir como el cuerpo de la diosa, refiriéndonos al cuerpo físico, emocional, mental, energético, espiritual. Entonces, por eso lo llamamos así el cuerpo de la diosa, justamente para llevar a estas memorias en donde la mujer pueda recordar todo lo que posee en sí misma. Entre ello, pues bueno, dadora de vida, dadora de, de, de amor, de miel, e incluso me gusta mencionar esto, mm, cuando la mujer olvida que es una extensión. ¿Estás ahí? Sí, aquí estoy. Así. Cuando la mujer olvida que es una extensión de la tierra, Uh comienza -huh. la angustia, ¿no? Cuando recuerda que es una extensión de la gran madre, puede liberarse de los miedos sabiendo que es abundante, que es, que nutre al mundo, que comparte, que recibe, que es vasta. Entonces, desde ahí, recordar este cuerpo como una extensión de algo tan bondadoso y grandioso, viene esta idea del cuerpo de la diosa, ¿no? Y todo lo que integra su creatividad, sabiduría, su medicina como mujeres. Entonces, creo que es eso, es divino. La mujer es divina, es una diosa, ¿no? Desde ahí. Claro, y también, por ejemplo, al pensar en esta figura de los dioses y de las diosas, supongo que también detrás hay una crítica a esta visión monoteísta, patriarcal, dualista, que se instaura con el Dios judio-cristiano, y que este Dios judio-cristiano viene precisamente a arrasar con todos esos falsos dioses, con todas esas falsas religiosas,
de alguna forma, nuestro pueblo, pues hemos vivido un exterminio sistemático desde hace más de 500 años, ¿no? Entonces, este resurgimiento, por ejemplo, de figuras, de personas como tú, que empiezan a recuperar prácticas ancestrales de sanación, de purificación, y que viene acompañado con un conjunto también de símbolos y de mitos, como el de las abuelas, ¿verdad? Como el del fuego, como el del útero. También viene a recuperar una, una vertiente reprimida dentro de nuestra historia, ¿no? ¿Tú cómo ves esta resistencia? No sé si también podríamos llamarla política, pero por un momento podríamos muy bien decir que es una resistencia cultural en contra, pues, de este olvido sistemático al cual nos han sometido durante más de 500 años. Sí, sí, yo creo que es importante mencionar que el temazcal más antiguo encontrado aquí en México es de hace 3000 años. Entonces, bueno, esto se encontró en Puebla y y sí, justamente cuando llega cuando llegan los españoles a México, consideran que dentro del temazcal se hacían rituales satánicos, porque escuchaban las risas, el llanto, los cantos, los gritos, más los elementos que se integraban y empiezan a prohibir esta práctica. Y antes, precisamente también desde la antigüedad que se hacían los círculos de mujeres en donde se compartían la medicina entre ellas, desde la abuela de la tribu hasta la más pequeña, entonces aconsejaban, se escuchaban, se contenían, compartían la medicina de herbolaria, los masajes, la partería. Entonces, pues, eran las sacerdotisas, ¿no? Porque practicaban una serie de cosas ritualísticas que son de los antiguos de nuestra cultura. Entonces, bueno, pasa este tema de la Inquisición y se va prohibiendo. De hecho, muchas familias murieron adentro de los temazcales quemadas porque no querían dejar su tradición. Entonces, es algo que hay que recordar con orgullo y honrando a esas personas que dieron su vida para que continuara. Y bueno, ya cuando empieza la medicina occidentalizada, se empieza a ver como si fuera solo algo místico, ¿no? O algo como no con fundamentos, cuando realmente es ciencia. Entonces, creo que, incluso hay algunas tradiciones que todavía están un poquito casadas con esa idea de que son los sacerdotes quienes tienen que guiarlos, o que si una mujer está en su ciclo menstrual no debe de entrar al temazcal, ¿no? Entonces, creo que al hablar de hace 3000 años que se encuentran el temazcal más antiguo, pues imagínate desde dónde venimos, heredando ese conocimiento. Va cambiando porque cuando ya somos mestizos haciendo un temazcal, los rituales Ya. son diferentes. Antes era bueno, de hecho, digo, mencionando temazcal, baño, casa de baño, pero no Ajá. es una casa normal, sino que cal es algo sagrado, es una casa sagrada, un templo. Entonces estamos hablando bañarse dentro de un templo para purificar el espíritu, la mente, el cuerpo. Eh, y bueno, cuando viene la medicina occidentalizada y empieza como esta idea de la ciencia alópata y demás, se hace a un lado estas prácticas y claro que se mete al sacerdote, al médico, y se va desconociendo la sabiduría también de la mujer y se les llamaba brujas, ¿no? Entonces se duda de las brujas, ¿verdad? Claro. Fíjate que desde la psicoterapia de liberación somática, este, yo en lo particular he planteado que los y las primeras psicoterapeutas somáticas fueron, pues, los chamanes, las chamanas, las brujas, las curanderas, las parteras, porque no hay esta visión dualista, dicotómica de cuerpo alma, de cuerpo espíritu. Y de hecho, las técnicas, los métodos que utilizan de sanación son técnicas, que integran, que trabajan el espíritu desde el cuerpo. Y se me hace muy interesante, por ejemplo, estos rituales de purificación,
como lo puede ser precisamente el bautismo, pero también como lo puede ser el sumergirse al río, creo que es al Ganges en la India, o como lo pueden ser muchos rituales de purificación que utilizan el agua. ¿Qué sucede energéticamente, espiritualmente, fisiológicamente al someterse a este ritual de paso donde se utiliza el agua, el fuego, la tierra, ¿no? Porque son muchos elementos los que están ahí que a veces, claro, extrapolando otras visiones, que podría ser ese tema de la alquimia, pues se produce también allá adentro una transformación interna, ¿no? ¿Tú cómo lo Claro, ves? sí, sí, y es importante mencionar que para estas prácticas antiguas, vienen de la medicina tradicional mexicana, no hay dualidad, sería uno solo, que sería lo que representa Coatlicue, que es Me esta, encanta eso. esta imagen en donde una Sí, serpiente unifica al femenino y masculino y lo hace uno, ¿no? Y esa red que es sí, la piel de la serpiente es el gran tejido, es me la encanta, conciencia misma, la creación, pero no hay me dualidad, es encanta. uno, ¿no? Y desde ahí Claro. justamente, ajá, Sí, sí, no, síguele, síguele. A ver, háblame sí, más de Coatlicue, porque ahí en esa figura hay toda una cosmología, ¿no? También me imagino que viene siendo como la Teotocos, la madre de los dioses, ¿no? La que lleva a cabo este parto de lo divino. O sea, yo visualizo un temazcal también representando a esta diosa Ixchel, que es la diosa del parto. También visualizo a Coatlicue desde esta visión, como tú bien dices, mestiza, porque pues no somos puros, y no creo que exista esa pureza, entre comillas, sino que hay una evolución sincrética que se ha venido dando durante muchos años y que actualmente ahorita pues somos también herederos pues de diferentes raíces, ¿verdad? Incluyendo estas. Entonces, háblame más de esta visión de la diosa y el temazcal. ¿Tú cómo lo sí, ves ahí? bueno, al hablar hablar de esta cosmovisión es tanta información, pero aterrizándolo ahorita, imagina, o sea, como esto de la dualidad que no hay y representa Coatlicue, femenino y masculino, pues fusionado, impregnado una de la otra. eh, y justamente en este simbolismo dentro del temazcal de la vida y la muerte, pues ahí se puede comprender parte de lo que es Coatlicue, porque es una sola, la vida y la muerte. De hecho, la muerte no es un concepto que se manejara para nosotros, sería trascender, pero hablando de la vida y la muerte es uno solo, y justamente la dualidad a veces lo vemos como blanco, negro, vida, muerte, pero si lo vemos en esa línea, pues se convierte en una, y por eso es que se le deja de tener miedo a la muerte, y es en donde se trascienden angustias, ansiedades, preocupaciones y muchas cosas que se van manifestando en el cuerpo y en la mente, y de ahí podemos llevar este concepto de cuatlico al cuerpo, a la conciencia. Y me gustaría nada más responderte a lo que me dijiste hace rato, hace un momento, respecto a los elementos, Sí. porque es muy importante y tiene que ver con esto. Em, Parte de lo que me decías de la tierra, pues va a representar nuestros huesos, los nutrientes de la tierra, los minerales. Entonces, cuando estamos dentro del temazcal y hacemos conciencia de todo lo que representa estar ahí, desde la intención, desde la preparación, de todo lo que se va haciendo, pues va modificando la psique, ¿no? De las personas, de las mujeres cargando la leña, acomodándola, prendiendo el fuego, haciendo el saludo a los cuatro rumbos. Ahí la mujer ya está integrando su sabiduría, ¿no? Desde también su cerebro primitivo. Y bueno, ya estando adentro, los huesos va a representar la tierra. Entonces le estamos cantando a nuestro cuerpo físico. El agua van a ser nuestra sangre, que ahí está la información de nuestros ancestros, está en la sangre. Por eso es como vamos a dialogar con nuestros ancestros y a recordar, porque al purificar la sangre dentro del temazcal, ese es el agua. Las memorias, la memoria celular, el ADN empieza a desencriptarse, a salir, y de ahí todo lo que se recuerda, todo lo que se grita, todo lo que se habla. Entonces el agua, que es mayor parte de nuestro cuerpo, empieza a, 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 a modificarse, a purificarse, y de ahí viene una medicina impresionante para nuestro cuerpo, porque al tener emociones constantes que intoxican la sangre, que sería el agua, el elemento agua,
empieza a disolverse, ¿no? Se necesita limpiar la sangre para que haya una mejora psíquica, definitivamente, porque si nuestro cuerpo se hace adicto a ciertas emociones, ¿no? O sea, pensamientos y generar emociones Ujú. para tener esa química. Entonces, ese sería el agua, aparte de los rezos que se le hacen al agua, ¿no? Que, Ajá. que es un ritual para activar las moléculas del agua, igual que la ofrenda que se hace antes de entrar al temazcal, que sería los huesos, la tierra se le hace la ofrenda, el tlalmanali, se le agradece porque nos nutre para que podamos existir en la tierra como seres humanos, ¿no? Y nuestra alma puede ocupar el cuerpo. Y el fuego va a representar nuestro espíritu, nuestro latido, nuestro corazón, ese fuego que es las ganas de evolucionar, de vivir, de volver a estar un día más aquí, ese deseo de aprender, a perdonar, ese sería el fuego que se representa acá. Por eso es que se hace la ofrenda al fuego y se intenciona transformar simbólicamente que queme todo eso que nos impide vivir con gozo, con deseo, con alegría. Y el viento va a ser pues el fragmento de los pulmones, la garganta, la expresión, el autorreconocimiento, la palabra dulce, los límites, la respiración, que ya hablando como en esta parte de la medicina, pues la palabra que es medicina, la respiración consciente y poder purificar los pulmones nos permite liberar la tristeza, ¿no? Calentar nuestros Wow. pulmoncitos. Ujú. Sí, Eso es o sea, es muy interesante porque ese espacio es un espacio simbólico. O sea, en todos esos elementos materiales tienen, digamos, el temazcal es como un templo, tú bien lo comentas, y adentro tiene su propia liturgia. Hay un antes, hay un durante, hay un después. Y cuéntame algo ahí, Ivonne, porque hablan de las abuelas, ¿verdad? ¿Qué pasa ujú. ahí? Me interesa más como la parte simbólica de lo que pueden representar estas abuelas. Yo en algún momento estaba leyendo algunos textos sobre mitología maya, y una forma también de referirse a los dioses y de forma muy particular a las diosas es como las abuelas, ¿no? Yo no había caído en la cuenta de eso hasta que leí este texto sobre mitología, los pueblos prehispánicos, especialmente los mayas, y eso me llamó mucho la atención porque yo pensaba que se hablaba de, pues, no sé, el abuelo en esta línea o en este linaje de Claro. sangre que tenemos, sino que por lo menos ahí en este elemento mitológico es una forma también de referirse a la divinidad, ¿no? Pero ustedes acá en esta tradición del temazcal, ¿qué simbolizan las abuelas? La sabiduría, al mensaje que traen cuando estamos en el temazcal y decimos bienvenidas abuelitas, ¿no? Con el canto bienvenidas y luego alguien dice, ¿por qué, por qué abuelitas? Y les trato de explicar, pero les digo, vamos ahorita al cerrar la puerta a escucharlas a ellas para que nos hagan saber qué son las abuelas, ¿no? Y cuando escuchas el atla chinoli, que es ese vapor, el atla chinoli es la unión de los elementos que hacen el vapor para que tú al inhalarlo expandas esas memorias dentro de ti. Ahí está el mensaje y ellas mismas te dicen qué será, por qué son abuelas, porque te están dando la sabiduría, el mensaje, lo que tienes que escuchar, ¿no? Y es muy particular y simbólico a los abuelos cuando se les honra y se les da el lugar dentro de tu familia y de la sociedad, que son sabios, que merecen respeto, tú los escuchas, porque pues en teoría saben más que nosotros, claro, y tienen más tiempo de experiencia. Entonces, esos son las abuelas. Y te quiero decir algo muy breve. Yo tengo 12 años dando temazcal, pero a los Oh, 6 años ya. que yo llevaba dando temazcal, fui a la montaña a comer jicuri por un proceso de duelo de mi padre. Y Ujú. bueno, la cosa es que comí jicuri. Y ya viví el proceso y todo, pero cuando entré al temazcal, me empezaron a hablar las abuelas Ok. y no puedo explicarte con palabras, pero ahí entendí por qué son abuelas, porque su sonido, su color ardiente de piedra volcánica de lava, como si estuviera haciendo erupción, en el cerebro primitivo o en lo más antiguo de mis células, la información más antigua,
me empezó a recordar que yo era parte de esa lava, de esas piedras, de Mm, esa agua, de ese fuego. Y entonces ahí entendí por qué son abuelas, ¿no? Pero wow, es wow. un mensaje no verbal, y después de 6 años de dar temazcal entendí por qué eran abuelas, ¿no? Y ahora, pues, ahí está, ¿no? Bueno, Como y lo interesante de esto que entendiste, Ivonne, es no fue algo intelectual, ¿no? no, O sea, fue un entendimiento muy experiencial que lo viviste en carne propia, ¿no? Entonces, eso tiene también un significado mucho más profundo para ti, o sea, es un aprendizaje significativo, porque pues parte de tu propia experiencia y tú como bien nos lo compartes, pues también de una situación de crisis, en este caso, pues de duelo. Entonces, eso supone también una visión que se da al calor de los acontecimientos de la vida, ¿no? Que eso es algo muy, muy importante. claro, Oye, Ivonne, y cuéntame algo, porque, por ejemplo, ¿cómo podríamos entender el temazcal también como un espacio de terapia somática? Porque tú también haces sí, somática y tú tienes una sí, formación, bueno, estuviste en algún tiempo en algunos talleres por acá en Alter Soma, pero tú también tienes una formación en somática. Entonces, eh, ¿hay algún, cómo ves el tipo de trabajo somático dentro del temazcal? Y si pudiéramos hablar de una somática mexicana, con todo lo que eso sí. con lo mal dicho que está, pues, pero que hace referencia a estos elementos ritualísticos, a estos procedimientos materiales que se dan, digamos, como, en este contexto como en el temazcal, ¿no? Sí, lo que pasa es que desde que las personas están afuera del temazcal, alrededor del fuego, ya viene ya vienen sensaciones, algunos alegría, algunos nervios, angustia, algo de ansiedad, claustrofobia, aunque antes no habían sentido, duda, incertidumbre, se empiezan a percibir muchas cosas porque desde ahí se empiezan a despertar memorias que el cuerpo trae. Cuando estamos adentro del temazcal, la oscuridad, lo húmedo del temazcal y el calor nos recuerdan cuando estamos en el vientre materno. Se considera el primer momento que estamos en el temazcal, digamos, la primer puerta que no se puede medir en tiempo, está representando las memorias que traemos en nuestro cuerpo, en el vientre de nuestra madre, de los primeros 3 meses, todas las emociones que tuvo la mamá. Y cuando una madre sabe que está embarazada o lo siente, pues vienen muchas dudas, a veces angustia, a veces qué voy a hacer, a veces felicidad, a veces tristeza, pasa de todo. Y a través de los pulmones de nuestra madre, que sería la respiración, el corazón, que es el latido, y el estómago, que son los intestinos, recibimos la primera herencia emocional, y de lo emocional, pues se Ujú. llega a ser somático. Es nuestra primera herencia, no nos condena, pero es lo primero que empezamos nosotros a integrar cuando nos estamos formando en el vientre. Entonces, entrar al temazcal empieza a despertar memorias muy antiguas en nosotros. Y al estar también en un lugar oscuro, la mente no le queda más que mirarse a sí mismo, porque no puedes ver el rostro del de al lado, ¿no? Ya. Empiezas a mirarte en ese espejo de obsidiana, que también representa mucho de esta práctica, eres tú mismo. Y aparte de la oscuridad, que estás en una introspección, el calor, que es ya como la parte me sofoca, ¿no? La angustia, empiezas a sentir. Aquí algo importante es que hay contención y acompañamiento y eso es muy liberador y muy reconfortante, porque es como ese cobijo de la madre, no solo el temazcal, sino quien guía, o no de la madre nada más, sino de ese acompañamiento amoroso, respetuoso. Ujú. Y y bueno, ya con el vapor, con el Atla Chinoli, que se empieza a estimular los riñones y el corazón, la sangre se empieza a purificar. Sale adrenalina, que sabemos que se queda en los riñones estancada y provoca la ansiedad. En la medicina tradicional, tanto mexicana como china, se trabaja la ansiedad desde los riñones. Entonces, en el temazcal la gente piensa que se va a poner Ujú. más ansiosa y de principio sí, pero en cuanto empieza a purificarse, se libera y se limpian los riñones, se empieza a limpiar, ahí viene el trabajo de la ansiedad, ¿no? Todo lo que se va pensando, con los cantos también se va integrando la calma, la sabiduría de los cantos. La otra parte de la medicina, pues, de la parte somática sería
meter calor a los pulmones, que es en donde se congestionan por la tristeza, ¿no? Y los gritos, se libera el enojo, se puede decir lo que a veces no decimos afuera, es muy liberador, ¿no? Todo lo que se va acumulando aquí en la garganta se trabaja en el temazcal con los gritos, el canto, el llanto, las confesiones, porque se hacen confesiones, ¿no? Y se crea también algo como mm, atreverse a decir los secretos que a veces no Ok. decimos, ¿no? Y como todo es simbólico, a veces alguien dijo al lado que te recordó a tu abuela, a tu mamá y te cayó mal, pero te das cuenta que no era, y lo reconoces y lo sueltas y lo perdonas, y alguien ya me dio un codazo y me recordó esto, o sea, todo lo que pasa allá adentro es tan representativo en la vida diaria y nos damos cuenta que todo es medicina en el momento desde que intencionas ir al temazcal. Wow, pues son muchas cosas ahí, Ivonne. Oye, ya, es que tocas un tema que me parece fundamental en todo esto, y es el tema de la angustia a la muerte, que también nos lleva a la angustia con respecto a la vida, la incapacidad, por ejemplo, de respirar, la experiencia de ansiedad y de miedo que puede dar la oscuridad, el temor a morir asfixiado, ¿no? El miedo a nacer, el miedo a vivir, el miedo a sentir. O sea, allí en el Temazcal es un espacio donde se estimulan memorias de nuestro cuerpo, como tú bien lo dices, desde memorias de nacimiento, pero que también nos hablan de este tipo de temores que podemos tener en nuestra vida cotidiana y que se puede llamar también como este miedo a la vida, ¿no? Este miedo a vivir. Este, y yo creo que ese también tiene una función, entonces, en todo caso, terapéutica, en el sentido de que se puede hacer consciente lo que ya está en el cuerpo. No sé, en mi experiencia en el temazcal es la experiencia de angustia, de miedo, no es algo que me lo dé el temazcal, sino que el temazcal activa, me recuerda esas memorias que están dentro de él. Y entonces son puestas ahí precisamente para ser atravesadas. Para ser atravesadas con este acompañamiento, pero también a ser atravesadas en compañía, porque no solamente una persona lo que lo experimenta, ¿no? O sea, entre los y las integrantes del Temazcal se van dando apoyo, se va dando una ayuda, ¿no? Me imagino que de forma muy particular, cuando tú trabajas con mujeres, salen temas muy particulares de las mujeres, ¿no? No sé. O sea, me imagino que sí van a ser temas que hombres y mujeres tenemos, pero hay temas, Ujú. digamos, hay un sesgo de género cuando se juntan mujeres y comparten sus experiencias, y el temazcal permite hablar de cosas que a lo mejor en ningún otro lugar se hablarían. ¿De qué hablan las mujeres dentro del temazcal, Ivonne? Sí, sí, bien como dices, sí, ya están esas memorias, pero como muchas otras prácticas, en el temazcal se permite mirarlas con más claridad. Y bueno, de lo que se habla dentro del temazcal, las mujeres. Em, Creo que es un ambiente de mucha bondad y compasión cuando se van entrelazando las historias, se van expresando algunas agresiones y violencia que se viven dentro o fuera de la familia. Muchas cosas que se trabajan dentro del temazcal que salen son, la relación con la mamá, que se va, pues, limitando en comunicación, en comprensión, en afecto. Y bueno, se habla de la madre, muchas veces de la abuela, salen temas también de abuso sexual, salen temas de autoestima, salen temas de manifestaciones en órganos sexuales, algunos quistes, puede ser algo como alteraciones hormonales en el ciclo menstrual, alguien que, no sé, me quiero embarazar, o alguien que habla de la fertilidad. Se habla de se expresan también entre unas y otras palabras amorosas, se motivan, nos motivamos, nos abrazamos, nos tocamos incluso las manos, ¿no? Este,
Pues sí, prácticamente. Y también hay risas, hay alegría, hay historias bonitas, hay recuerdos, hay canto. Una mujer canta y todas las demás cantamos, repetimos los cantos y alguien puede decir una cosa sin sentido y todas reímos, una llora y lloramos varias, ¿no? Eh, claro, pues ahí se da una sororidad, ¿no? Una hermandad donde se coloca, se le da espacio a la palabra, se le da el espacio también al cuerpo. Cuéntanos un poquito, ahora ya de forma muy particular, de tu experiencia con Círculo de Mujeres, ¿no? Tú haces ahorita comentaste que estabas trabajando con círculos de mujeres y me imagino que ahí, junto con el temazcal, es una herramienta, pues muy importante para trabajar la interioridad de nuestro cuerpo, ¿no? ¿Cómo lo trabajas tú, Ivonne? Hay varias cosas. Digo, ahorita como tomando esta pregunta que me haces y el comentario que hicimos hace un momento, ya el hecho de reunirnos entre mujeres y poder hablar de cosas que a veces en casa no se puede, o que no están la escucha o la contención amorosa, el hecho de compartir esos momentos ya es medicina. Es como saber que la mujer no está sola, ¿no? Que se acompaña, que se le entiende, que no es la única que vive ciertas cosas. Y bueno, eso es parte también de la medicina que se da en en este contexto. Y en el Círculo de Mujeres, pues, se trabajan muchas cosas. Hay una práctica que es el huevito de obsidiana, que tiene mucho que ver con estas prácticas ancestrales, y hacemos el Círculo de Mujeres en el temazcal para poder hacer vaporizaciones, para hacer rezos al útero, para poder procesar a través de, pues, de la liberación emocional, lo que se vive en un aborto, en algún abuso, y la mujer normalmente busca este apoyo con otra mujer. Entonces, creo que el hacer esa contención entre mujeres, pues, es muy nutritivo. También se puede hacer la danza, porque la danza es medicina, definitivamente danzar alrededor del fuego, contemplarlo en ese círculo, ¿no? Porque es una rueda en donde todas aprenden de todas. Hay temas que se proponen, como autoestima, por ejemplo, masajes de senos para evitar cáncer de mama, quistes, la expresión para poder liberar todo lo que está no hablado desde que somos pequeñas, eh, el la meditación, la respiración. Siempre hay algo que compartir, ¿no? En los círculos, son diversos temas y diversas prácticas. Mira, retomando un poquito lo que hace rato te comentaba de la posibilidad de una psicoterapia somática mexicana, este, pues yo recuerdo un poquito ahorita a Jacobo Greenberg en eh, en el conjunto de textos que él tiene sobre psicología autóctona. Él le llama así, ¿no? Entonces esta psicología autóctona le dice, pues bueno, pues son estos chamanes, son estas brujas, son estas curanderas tradicionales que traen en la sangre y un linaje, ¿verdad?, histórico de prácticas ancestrales, que bien podríamos llamarlo también psicología, ¿no? Y ahorita desde nuestra perspectiva de una psicoterapia somática. Entonces, claro, hay elementos en nuestra cultura, en las venas que corren en nuestra sociedad, de prácticas donde se utiliza el huevo, las hierbas, los tés, las sobadas, la recuperación del alma, las Ujú. limpias, el temazcal, entre otras muchas, ¿no? O sea, tenemos una gran cantidad ahí de elementos y de repente desde la academia, tú lo mencionaste también hace ratito, ¿no? O sea, desde la academia se le ve a esto como superstición, por ejemplo, o se le Mm. tilda pues de diferentes motes, ¿verdad? Que se puedan dar ahí en estos espacios. Entonces, hay algo ahí este, que sigue latiendo en lo profundo de nuestro inconsciente colectivo
y que va nuevamente surgiendo, y tú junto con otras personas son quienes ahorita están de alguna forma enarbolando esta recuperación de estos saberes ancestrales, ¿no? Este, ¿tú cómo ves todo este panorama Claro, de ¿sabes? terapéutico tradicional? Sí, ¿sabes? A pesar de que sí es algo que traemos en la sangre y son raíces de los mexicanos, mexicas, eh, como es confrontativo, hay personas que le temen al proceso porque justamente se van a confrontar con ellos mismos, con algo que se tiene que resolver. Y te hablo de los dolores del es o sea, de las manifestaciones en el estómago, de la ansiedad, de la todo lo que puede ser somático, y que muchas veces las personas buscan la alopatía, tomar algunos medicamentos y ya que se les quite, o ir al psiquiatra y demás. Bueno, ahí está muy limitado el proceso, pero pasa, ¿no? Y se prolongan el tiempo, de malestar, porque de todas maneras se va a volver a manifestar. Pero aquí es muy importante mencionar que no se queda esto solamente en que es algo de brujos o algo místico o energético, porque la realidad es que hay fundamentos importantes respecto a la ciencia antigua, y que claro que no solo es antiguo, desde ahora lo podemos ver. Te voy a poner algunos ejemplos. Ciertas temperaturas del temazcal te pueden matar los virus y bacterias, ¿no? Yo me quité el COVID en el temazcal y algunos pacientes por la temperatura. Si hablamos de los cambios de dónde viene la enfermedad, primero también hablar del origen de la enfermedad, pero ahorita para no ahondar mucho en el tema, pensemos en el frío y en el calor. Si el cuerpo está frío y le metes calor, pero estás en el temazcal poquito tiempo, 20 minutos, media hora, tu cuerpo va a contener el calor. Entonces, si tienes problemas de frío, cadera, en los pulmones, en los huesos, entras media hora, se guarda el calor, te envuelves, te descalientes y empiezas a sacar el frío. Pero si tú te quedas 2 horas en el temazcal, tu cuerpo, por un exceso de calor, empieza a regularse haciendo frío. Entonces, si hace frío, pues no te va a ayudar a los huesos y a las enfermedades de frío pulmonares. Entonces, eso es ciencia. Si estamos de acuerdo, ya no solo es misticismo. Si hay cáncer, que es una enfermedad de calor, y te quedas mucho tiempo en el temazcal y se empieza a enfriar para regularse solito el cuerpo empieza a sacar el calor en exceso y ayuda al cáncer. Si estamos hablando de que hay, mucha bilis en el cuerpo, en la sangre, pues temazcal para limpiar la sangre, ¿no? Se suda todo para limpiar riñones, la orina. Entonces, estamos hablando de temas, pues, que no se quedan solamente en los brujos, nada más así como lo que se entiende por brujos, ¿verdad? Los ajustes que se hacen adentro, calentar el vientre para poderse embarazar. ¿No? O sea, claro, porque no es que el trabajar con el temazcal no es un regreso al pasado, ¿no? Sino es ese pasado que emerge en el presente a la luz del presente. O sea, Ujú, es esta posibilidad que tenemos actualmente de darle también no solamente una mirada mística, mitológica, espiritual al temazcal, sino también darle una mirada científica a lo que sucede en el temazcal, ¿no? O sea, ujú, también ahí puede ser, y yo entiendo todo esto que tú me comentas, pero no sé si existan, por ejemplo, médicos, investigadores, investigadoras que estén llevando a cabo lecturas psicofisiológicas de lo que sucede en el temazcal, que me parece que sería algo muy, muy interesante, ¿no? Este, o sea, entender también el temazcal como un espacio de terapia natural donde se puede saber que pueda tener una eficacia real para el tratamiento de cierto tipo de desajustes, de disfunciones fisiológicas o hasta a nivel emocional, ¿no? O sea, yo también creo que en este momento de la historia en México no hemos tenido la suficiente apertura académica como para también poder realizar una investigación de este tipo, como quizás en otras tradiciones sí se han realizado. O sea, pienso un poquito en el tema de mindfulness, que ya lo hemos abordado mucho aquí, pues como de repente traen a los monjes tibetanos, los colocan en medio de un espacio
de investigación este, de mediciones psicofisiológicas y entonces se junta lo antiguo con lo moderno, ¿no? Yo visualizo algo así también con el temazcal, ¿verdad? Como en algún momento podríamos tener más datos, más investigación sobre lo que sucede fisiológicamente dentro de un temazcal y que esto también pueda redundar en beneficio de muchas personas, ¿no? Porque lo sabemos Claro. a nivel testimonial, pero sí hace falta también ahí un tema de, de, investigación, por ejemplo, porque todo lo que ahorita tú estás mencionando, pues me resulta fascinante en términos también, por ejemplo, de fortalecimiento del sistema inmunológico, de tratamiento de enfermedades autoinmunes relacionadas, por ejemplo, con artritis, ¿verdad? Ujú. O Claro. un espacio donde se pueda autorregular el nervio vago para facilitar estados del sistema nervioso simpático que permitan bajar los niveles de estrés y ansiedad. Este, lo que tú Claro. hablas también ahorita sobre el calentamiento del útero que tiene que ver a lo mejor con problemas de fertilidad, ¿no? O hasta de deseo sexual. Entonces yo creo que hay toda una serie de temáticas que están rodeando el temazcal como un espacio histórico, y yo diría también de resistencia de los cuerpos, de las cuerpas, frente a la industria farmacéutica, frente a Sí. esta visión que únicamente busca tratar a los cuerpos como de forma mecánica, ¿no? No sé, pienso un Sí, poquito en todo esto, Ivonne. sí, y sabes, yo creo que precisamente ahí hay algo como que deberíamos de evitar, como pues sí podría ser evitar, que es no tener que demostrarlo porque ya es, pero hay quien lo elige. Es como si alguien eligiera una farmacéutica diferente para algo para el estómago, ¿no? Porque ya es ciencia, ya se sabe, la investigación ya está desde hace 3000 años, es como, ya está, lo quieres, lo tomas. Creo que no, bueno, o sea, sí es bello y maravilloso que la gente se dé la oportunidad de acceder, de darse esos momentos de introspección y de saber lo que puede encontrar en la naturaleza, porque finalmente de las hierbas pues sacan medicamentos, ¿no? Pero creo que es algo que creo que no tenemos que demostrarlo porque ya es por sí mismo, ¿no? Y Sí, no tiene que ser similar o superior o menor a la alopatía, sino que ahí está, ¿no? Y ya si lo se quiere claro. se tomará, pero ya está, como ciencia, la investigación ya Sí, está. Ajá, o sea, definitivamente hay todo un movimiento actualmente que está recurriendo al temazcal. Hay muchos testimonios de personas que dicen, bueno, pues yo acudí con X, Y, Z, médico, trabajé, bueno, consumí tal medicamento y entonces el temazcal me ha dado otra oportunidad de vida, ¿no? O sea, sí, si hay ahí históricamente, hay registros, como tú lo dices, ¿verdad? De hecho, hay registros arqueológicos de formas de sanación ancestral que siguen existiendo en la actualidad y que siguen brindando esos beneficios que desde la antigüedad se podían experimentar, ¿no? claro. Por eso es que Muy cuando bien, alguien Ivonne. ah, sí. Ajá, Sí, sí, que es perdón. importante que cuando alguien quiere hacer temazcal, estudie el Uh -huh, cuerpo, sepa de medicina, sepa manifestaciones que pueden tener las personas, porque no solo prender el fuego y calentar las piedras, ¿verdad? Se necesita saber para poder contener, cuidar a la gente, saber cómo abordar los temas emocionales, físicos, es medicina. Por eso es claro, importante que se le dé lugar, el estudio y el cuidado que se necesita. claro, Ivonne. Oye, Ivonne, platicaremos un poquito de lo que tú haces en la actualidad. Me dices que estás en Tlaxcala. ¿Tú qué tienes ahí en Tlaxcala? ¿Qué es lo que tienes? ¿Qué es lo que brindas allá? ¿Cuál es tu formación? Y desde tu formación, ¿qué es lo que estás actualmente aportando para las personas? Soy psicoterapeuta, tengo una especialidad en sexología y practico y estudio medicina mexicana desde hace 10 años y mi especialidad es el temazcal. Doy algunos masajes para hacer ajustes, para liberar algunas emociones del cuerpo, para calentar con las ventosas.
Y parte de lo que se ofrece aquí en este espacio, porque estoy en la Ciudad de México y aquí en Tlaxcala, a veces voy a algunos estados en donde se solicitan cosas, pero de base estoy en estos 2 lugares. Está el temazcal, se se ofrece, los masajes, se dan algunos eventos para ir a la montaña, que es parte de la medicina mexicana, hacer las ofrendas de la montaña, las caminatas para hacer introspección, para fortalecer el cuerpo. Se se dan algunas medicinas en este lugar, algunas medicinas ancestrales y algunos eventos que, por ejemplo, dependiendo del mes en el que estamos, en mayo siempre se hace un trabajo intencionado a la relación con mamá, en junio con el papá, cuando termine el año, pues cerramos el año con un temazcal, cierre de ciclos, o sea, solo se hace un tema al mes, una vez al año. Entonces, son los mismos, dependiendo la energía que está en ese momento, ¿no? Del de lo que se celebra o se intenciona en la sociedad, bueno, en las personas. Ivonne, por qué Tlaxcala? ¿Qué te llevó allá? Porque yo te ubicaba acá en la Ciudad de México, sigues estando ahí, pero ¿cómo es que hiciste también esa conexión con Tlaxcala? Pues, mi mamá vivió aquí hace 10 años, y yo venía y la visitaba, y se dio la oportunidad de hacer acá el temazcal, pero ahora que estoy en este lugar tan maravilloso, entiendo como la conexión que tiene con las montañas, ¿no? Energéticamente, cómo está acá el lugar, la tierra, se puede sembrar, bueno, hay muchas cosas bellísimas aquí, entonces, pues, aquí llegué así, mi mamá ya no vive aquí, pero, pues, yo me quedé acá, entonces, así llegué, o sea, por nada en especial, así como que yo buscara intencionado, sino que llegué por mi mamá y aquí estoy, y es un lugar muy bello, el cielo muy limpio, y ya son por las razones que vivo aquí, ¿no? Porque está muy bonito, tranquilo, silencioso, no hay tráfico. Ujú, claro. Muy bien, Ivonne. Oye, ¿dónde te pueden encontrar en redes sociales? En redes sociales, en Facebook y en Instagram estoy como Teyolia Transpersonal Ok. y nada más. Y en el teléfono que está aquí apareciendo en Y la acá, pantalla. acá aparece Ujú. tu WhatsApp. Ahí te pueden contactar, Ivonne. Sí, Perfecto. Oye, Ivonne, pues te agradezco mucho esta conversación. Yo creo que ahí después hay que trabajar más con este tema. No sé cómo podríamos plantearlo, pero ya de forma muy concreta, todo, o de forma ya muy particular sobre algunos temas sexuales y el ujú, temazcal. O sea, me encantó esto que dijiste sobre el calentamiento del útero, porque yo ahí tengo una experiencia personal con mi nacimiento que me ujú, conecta con eso, y con mi mamá y con mi sí, papá, etcétera. Pero si hay algo ahí maravilloso en el temazcal, con el tema del útero, con el tema del poder dar a luz. O sea, hay mucho por donde ahí rascarle, ¿no? Me gustaría que después pudiéramos hacer algo sobre esto. ¿Qué te parece? claro, claro que sí, y nada más como complementando tu idea, cuando se habla de Uh estos -huh, temas, inevitablemente está involucrado el hombre, porque tiene su claro, función dentro de todo este proceso, ¿no? definitivamente. Sexual, partería, dar a luz, parto natural, que se pueda que se pueda poner la semilla y dar la vida, ya Sí, no solo involucra a la mujer, pero sí hablamos de la mujer, por supuesto, pero siempre se va a tener que integrar un tanto del hombre porque es la parte con la que se puede crear esto. Y en los 2 en el temazcal igual trabajar la sexualidad es maravilloso, pero sí, porque cada cosa que me dices me dan ganas de decirte muchas cosas, pero, pues, es mucha información, pero sí, después con más detalle hablamos de un tema en específico. sí, me late, Ivonne. Oye, Ivonne, pues muchas gracias por estar aquí en este espacio y pues seguimos en contacto. ¿Qué te parece? Claro que sí. Gracias, y a ver Les cuándo nos mando, visitas acá en el temazcal. por supuesto que sí, por allá andaremos cuando pasemos por ahí. No, no falta Bueno, mucho. Te mando un abrazo, Ivonne, cuídate igualmente, mucho Miguel, y gracias, me despido de todos y de gracias. todas y nos vemos en nuestro próximo episodio. Hasta Mm, luego. bye.